Hablemos ahora del impacto de categoría 4 del huracán Helene allá en Florida, tal y como estaba pronosticado en horas de la noche, a las 8 de la noche, hora local, impactó prácticamente. Estas eran imágenes de cómo iba llegando prácticamente los fuertes vientos con esos altos oleajes y que por supuesto pues obligó a la evacuación de miles de personas, familias que salieron por 2 días consecutivos hacia otros estados para resguardarse, ya que se manejaba el impacto de categoría 4, una categoría que ubica a este huracán Helene como uno de los huracanes más fuertes en los últimos 170 años que ha tocado tierra en Big Bend, Florida. El huracán impactó como categoría 4 con vientos de 225 kilómetros por hora y ha dejado a 1 millón de personas sin electricidad. Imagínese usted, la Casa Blanca se pronunció rápidamente sobre la ayuda que ya estaban a los alrededores, brigadas de militares, de Marines, que iban a apoyar las acciones de evacuación y rescate de personas que por alguna razón no abandonaron sus viviendas y se arriesgaron. Pero es lamentable porque ya se habla de cifras de personas desaparecidas, de personas fallecidas, de destrucción de viviendas, de interrupción de electricidad a 1 millón de personas prácticamente, y hablamos de vientos y lluvias que superan los 225 kilómetros por hora. Ahora es una tormenta tropical, pero ha dejado estragos. Y acá vemos personas que se grababan e incluso con banderas de Estados Unidos y sus nombres en carteles con fechas de nacimiento, porque no abandonaron Florida en el momento del llamado de emergencia a las zonas costeras que eran las más afectadas en el momento del paso del huracán. Otras decidieron enfrentarse a lo fuerte e impactante del huracán. Observe, así fue como ingresó. Vea, la fuerza nunca se degradó al inicio, se degrada en horas de la madrugada cuando ya ha provocado estragos, ha provocado luto y dolor en familias en Estados Unidos. Este huracán, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, advirtió de la fuerza con la que llegaría Helene y crearía condiciones inestables, insostenibles en algunas partes de la Florida. Observe aquí, la persona nadando para ubicarse en un sector, ¿ya lo está observando usted? Esa es la persona que intentó nadar 2 o 3 cuadras para ponerse a salvo, porque la inundación llegó prácticamente a niveles de 50 centímetros, cubriendo totalmente la mitad del primer nivel, y viviendas como esta totalmente colapsadas en su momento. Así sucedió esto en horas de la noche madrugada. Vea, acá va nadando porque él se quedó solo prácticamente, ya las familias habían evacuado este condado, pero él empezó a nadar para buscar refugio, subirse a algún techo y esperar que el rescate llegara. Esto sí, definitivamente son videos impactantes de cómo también la zona costera, las brigadas costeras empezaron a hacer un patrullaje en la noche y madrugada después del paso del huracán que dejó estos fuertes vientos y las lluvias para buscar personas desaparecidas, ya pues prácticamente notificadas por familiares. Pero lo que impacta es este hombre que va cruzando en unas calles que solo el alumbrado de las mismas lanchas costeras que van buscando personas que quedaron pues prácticamente atrapadas, le van enfocando. Estas son las brigadas. Observe, son personal de la Marina de Estados Unidos, la oficina del sheriff del condado de Lynn, que van buscando personas que quedaron atrapadas para rescatarlas. Observe usted, es increíble, 50 centímetros de la lluvia es terrible definitivamente. Este ha sido el huracán más catastrófico en 170 años que no había tocado Big Bend, esta parte de la Florida. El huracán Helene dejó destrucción, víctimas mortales a su paso por Georgia y Florida, que hoy continúan con esas fuertes lluvias y que precisamente serán ya las autoridades en notificar de manera pues ya oficial el número de víctimas, el número de damnificados y los miles de evacuados.
lejos o apartados de los millones que abandonaron varios condados del estado de Florida con el anuncio de la intervención de autoridades para poderles facilitar el llegar a otros estados y ponerse a salvo. El huracán Helene, el más fuerte que ha tocado tierra en Florida en los últimos 170 años, llegó como categoría 4 con 225 kilómetros por hora y dejó sin electricidad a más de 1 millón de personas. El hospital, también los hospitales fueron saturados por el ingreso de varias personas que resultaron heridas. También hablamos de los remanentes que ha dejado alrededor de varios condados que siguen siendo un peligro. Esta mañana, pues los daños son bastante fuertes, son impactantes. La marejada ciclónica que se mantiene en este estado tras el impacto del huracán, los daños causados fueron cuantiosos. Calculan que la marejada máxima está entre los 10 a 12 pies, que es lo que se ha manejado por parte de las autoridades, que de hecho en este momento, si la producción nos facilita ese video, ya tenemos el primer video de esta mañana, hace como unos 30 minutos, de cómo está precisamente amaneciendo el estado de Florida, cómo amaneció esta mañana por el paso del huracán en horas de la noche y madrugada, tal y como se indicaba. Esto iba a ser catastrófico. Las imágenes son impresionantes de cómo destruyó viviendas. Yo le decía ayer a esta hora, cuando anticipábamos que podría convertirse en huracán categoría 4 o llegar al máximo, que era 5, gracias a Dios no llegó a eso, pero sí provocó estragos que en 170 años no lo había hecho un huracán en esta área del Big Bend. Hablamos específicamente de evacuaciones que se mantuvieron durante 48 horas, es decir, 2 días consecutivos, aquellas largas filas de vehículos saliendo del estado de Florida, buscando otros estados con familiares o amigos para resguardarse. Otros que fueron evacuados por parte de las autoridades estatales para ponerlos a salvo. Esto se mantendrá, esta lluvia y fuertes vientos se mantendrán durante todo el fin de semana, como parte del efecto que deja el paso del huracán, que luego se convierte en tormenta tropical. Y esta tormenta tropical que seguirá generando estragos. Acá están las primeras imágenes, gracias producción. Observe, tuberías completamente destruidas, viviendas, techos destruidos, campers, que serán la mayoría de campers que se han apostado en las zonas costeras, quedaron totalmente desolados porque son evacuados como prioridad. Y estas casas, que son las casas de campo, que son las casas de la costa, también quedaron destruidas. Vea la cantidad y el nivel de tierra que arrastró la correntada de agua que infiltró prácticamente lo que usted veía en los videos anteriores, donde ya la brigada del sheriff andaba buscando personas atrapadas, así totalmente destruidas. La diferencia de estas viviendas a viviendas en países de Latinoamérica es el siguiente: todas estas viviendas cuentan con un seguro de reconstrucción. Es decir, por eso las personas evacúan y desalojan sus viviendas sin temor a que sean asaltados, que les roben sus pertenencias, que su casa se destruya. No, ¿por qué? Porque hay seguros completos, que el Estado también les ayuda y les vuelve a reconstruir su vivienda. Cosa diferente en áreas del Caribe, en áreas de Centroamérica, donde si se destruye su casa la perdió en toda su vida. Los ingresos del patrimonio de su familia se pierde. Acá no. Acá la prioridad es la vida. Por eso evacúan, por eso dejan sus hogares y retornan después de la emergencia, cuando ya empieza la reconstrucción. Empieza ese dinero a llegar de la ayuda económica del Estado y también los seguros a trabajar y reconstruir estas viviendas. Así, las imágenes de esta mañana en la parte de Florida, en Georgia y Florida, los dos estados afectados por el huracán Helene, categoría 4. Guys, that's a roof.
There's somebody swimming over there. Holy crap, there is.